primera quimioterapia el tumor mide 9 centímetros, con la siguiente quimioterapia el tumor mide 5 centímetros. Bajó más del 50%. Por ejemplo, después de que mide 5 centímetros o 10 centímetros, me mide 11 centímetros y después me mide 12 centímetros, aumentó en tamaño. Pero recuerde que con la primera quimioterapia yo no voy a destruir las células así como que por arte de magia. Te pongo la quimio hoy en 3 semanas, que es el tiempo que se pone la quimioterapia, pues algunas células van a crecer y yo no las voy a lograr destruir. ¿Por qué? Porque mi célula no estaba en la fase del ciclo celular que yo necesitaba para que se destruyeran. Pero al segundo o al tercer ciclo yo espero que vaya bajando. Pero si después de que yo le puse 3 o 4 quimioterapias, bajó el 50% y no baja más, eso se llama respuesta parcial, ¿sí? O si incrementó, no incrementó más del 25%, ¿ok? Ahora, la enfermedad estable, ¿qué significa eso? Yo le doy quimioterapia y mide 10 centímetros. Al siguiente ciclo, que es a los 21 días, sigue midiendo 10 centímetros. Y al tercer ciclo, 10 centímetros, ¿qué significa eso? No respondió, significa enfermedad estable, ¿sí? Ahora, cuando hay falla de tratamiento, hoy le pongo quimioterapia 10 centímetros. El siguiente ciclo, el tumor mide 11 centímetros. El siguiente ciclo, el tumor mide 15 centímetros. ¿Qué significa eso? Es falla al tratamiento, ¿sí? Por eso es muy importante saber nosotros qué tumor de inicio vamos a darle quimioterapia. Como les repetí anteriormente, los sarcomas de partes blandas no nos van a responder a quimioterapia y esos de entrada se operan. Si el cirujano no lo puede operar, desgraciadamente el tumor se va a convertir el tratamiento se va a convertir en un tratamiento paliativo y este hombre o esta mujer va a ser condenada a la falla de tratamiento o que va a morir por el cáncer. ¿Ok? Ahora, nos vamos a regresar tantito antes de llegar a los alquilantes para poder hablar de ciertos factores que son muy importantes también. Y nada más déjenme mover más rápido para terminar, que podamos ver esto. Nosotros, hay factores propios de nosotros que no tienen nada que ver con la medida del tumor, no tienen nada que ver con la etapa clínica del tumor, tiene que ver con el nivel de actividad. La escala de Karnofsky está dado por un médico de la India Anderson, que es el doctor Karnofsky, ¿sí? Y en la escala de Karnofsky nos mide el nivel de actividad de cada paciente, ¿sí? Hay pacientes que tú los ves y los ves llegar, caminan y todo. Dices, tiene un nivel de actividad del 100%. Y esto es un factor pronóstico importante, sí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo yo vea a mi paciente, sé si puedo darle quimioterapia o no puedo darle quimioterapia. El simple hecho de que yo clínicamente veo a mi paciente y digo, no, este paciente no le voy a dar quimioterapia, ¿por qué? Porque la quimioterapia puede ser más riesgo que beneficio, ¿sí? Esta escala les puede servir no nada más para oncología o para hematología, porque también compartimos esta escala con los hematólogos. Te puede servir para un cardiólogo, para un endocrinólogo, para un reumatólogo, porque este va muy de la mano que también clínicamente o no veo a mi paciente. Yo espero que en este tiempo en el hospital donde yo estoy, el cual es ahorita es semáforo rojo, pero yo espero poderlos llevar, que siempre y cuando nuestro semáforo sea verde y nos permita llevarlos para que ustedes más o menos aprendan o por clínica puedan ver. Si no, yo en las siguientes clases voy a poner fotografías de pacientes, obviamente no voy a poner del hospital, de lo que yo he encontrado por internet, de las diferentes escalas, para que yo sinteticé, pero porque la escala de Karnofsky es un poquito más extensa y para que ustedes yo no los vaya a cansar, ¿sí? El nivel de actividad del paciente me habla de cómo se va a comportar. Un paciente con un nivel de actividad de un 100% es un paciente que se sabe enfermo, ¿sí? Y que realiza sus actividades normales. ¿Qué significa? Que va a trabajar, que sube, baja, hace sus compras, hace todo normal y se sabe enfermo.
¿Cuál es ese paciente? Aquel paciente, aquella, por ejemplo, un ejemplo, la mujer que va a hacerse un papá Nicolau y de pronto le llaman y le dicen, señora, tiene que venir porque usted tiene un cáncer invasor de cervix, pero es un cáncer que tú lo ves y es un cáncer temprano. Un hombre que va a su chequeo, que tiene mayor de 50 años, que se hace un antígeno prostático, se hace su tacto rectal y que le hacen un ultrasonido transrectal, encontraron una lesión, le hicieron biopsia y el señor tiene cáncer de próstata, pero es un paciente que se dio un tumor pequeño, un tumor que realmente no lo está lastimando en cuanto a su función, tanto clínica como metabólica. ¿Sí? Un Karnofsky del 90% es aquel paciente que, por ejemplo, pues yo ya tengo, regresamos a la mujer con tumor en la mama, que ya no se ve por mastografía, sino que se detecta un nódulo mamario, me tocó algo, yo voy al doctor, ya me duele o ya siento que tuve una bolita en la axila, pero esa mujer tal vez ya tiene un signo de la enfermedad, pero no repercute, ya va, trabaja, hace todo su vida normal. Un nivel de actividad escala Karnofsky del 80% es un paciente que ya tiene signos y síntomas de la enfermedad, que por ejemplo un cáncer pulmonar, que de pronto tuvo disfonía o tuvo, no sé, hemoptisis, pero ya se siente cansado, sube las escaleras y ya tiene que pararse a la tercera, cuarta porque tiene dificultad respiratoria, o es aquel paciente que de pronto siente que se le aumenta el aumento de volumen abdominal porque ya tuvo ascitis, o es aquel paciente que empieza a sangrar por el recto, le dicen que es hemorroides y de pronto sangra y empieza con anemia, ya lo está lastimando en la enfermedad y ya hace sus actividades con el esfuerzo. Un nivel de actividad del 70%, es un paciente que todavía va a trabajar, que tiene signos y síntomas de la enfermedad, se sabe enfermo, pero él se cuida, ¿sí? Un Karnofsky del 60% es un paciente que ya requiere de asistencia, ya no se puede bañar solo, ya no puede ir a trabajar porque se siente cansado, o va a trabajar y lo tienen que ir a traer porque no puede. Entonces, hasta aquí, al 60%, yo puedo dar tratamiento con quimioterapia, o el paciente se puede radiar, o el paciente se puede operar sin que haya más riesgo que beneficio por el tratamiento. Cuando un paciente tiene un 50% de nivel de actividad, ya como médico oncólogo tú piensas y ya ves el riesgo-beneficio que le puede dar el tratamiento que tú das, sobre todo lo que yo hago o lo que hacemos los médicos que nos encargamos de dar tratamiento sistémico. Hay tumores como los linfomas que tienen un nivel de actividad incluso hasta de un 50%, que por ejemplo ya no se van, ya no se pueden bañar, ya les dan de comer, pero son tumores sensibles a quimioterapia. Un ejemplo claro también, volviendo a los varones, en cáncer testicular. Desgraciadamente no existe una educación para los pacientes con cáncer testicular. Y lo que pasa es que les empieza a crecer el testículo y como están en la etapa a veces de la pubertad, pues piensan que le crece uno y que le va a crecer el otro, y no es así. Más o menos, ¿a qué edad ya el testículo no crece, doctores? ¿A qué edad consideran que los caracteres sexuales ya son maduros de los adolescentes, doctor? ¿Los 22? ¿Sí me escuchan? Sí, a los 21. No, doctora, a los 21 años ya, o sea, obviamente a los 21 años ya todos los caracteres sexuales están bien definidos y obviamente a los 21 años ya no te, más o menos 17, 18 años, ya ya el nivel de hormona, ya todos los caracteres sexuales de tanto de las niñas como de los varones están bien desarrollados. Entonces ya después de los 18 años tu testículo no te tiene que crecer. Si un testículo crece, cuidado, hay algo ahí, ¿sí? Y estos pacientes a veces les crece el testículo, a veces te llegan testículos hasta de 30, 40 centímetros con dificultad respiratoria porque ya tienen metástasis pulmonares. Pero algo muy importante, los tumores testiculares o germinales son tumores quimiosensibles. ¿Qué significa eso? Los voy a curar. De todos los tumores de origen sólido, los que curamos son los germinales de ovario, los germinales testiculares y los germinales del trofoblasto. Hay algo que van a llevar ginecología y van a conocer algo que se llama enfermedad del trofoblasto. Y la enfermedad del trofoblasto te va a llevar a algo que se llama coriocarcinoma. Y ese coriocarcinoma uterino se cura. Entonces, de todos los tumores sólidos, los únicos que podemos curar son los tumores germinales testiculares, los de ovario y el tumor
que no, sí es, entre comillas, viene de las células germinales, pero estos son del útero, son tumores intrauterinos durante el embarazo. Y estos van a ocurrir en mujeres que se embarazan jóvenes, entre los 12, 14, 18 años, o mujeres que se embarazan después de los 30, 40 años de edad. Las mujeres ya mayor, y conforme van pasando la edad de la mujer, se puede embarazar. Por eso hoy en día nosotros como mujeres retrasamos el embarazo por el estudio. Pero si ya te embarazas después de los 35 años, tienes mucho riesgo de hacer enfermedad trofoblástica gestacional, o bien que tu niño tenga malformaciones, y uno de esos es el labio leporino para hendido. ¿Por qué? Porque ya tu óvulo ya no es tan un óvulo joven. Cuando es en edades tempranas, tu óvulo es inmaduro, y cuando tú tienes por arriba de la tercera, cuarta década de la vida, pues obviamente tu ovario pues ya no está tan joven, tiene ciertas alteraciones. Precisamente por eso la edad, doctores, la edad es un factor de riesgo para que nosotros contraigamos algunos tumores, sí, porque durante toda nuestra etapa de la vida vamos teniendo pequeñas mutaciones que pueden parecer inadvertidas. Sí, hay mutaciones que parecen inadvertidas, pero conforme se van acumulando, obviamente conforme vamos aumentando la edad, vamos perdiendo ciertos genes de reparación o ciertas vías de señalización. Por eso se dice que, por ejemplo, un factor de riesgo para la edad de cáncer de mama, las mujeres de cáncer de mama, la mayor incidencia está entre la quinta y sexta década de la vida, como el cáncer de próstata. Anteriormente el screening de los varones era a los 40 años de edad, y ahora se sabe que no, que el screening del cáncer de próstata es a partir de los 50 años de edad, porque conforme aumentamos la edad, vamos a tener este factor de riesgo. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a la siguiente. Y un nivel de actividad del 40% es un paciente incapacitado, 30% requiere hospitalización, y el 20% es un paciente extremadamente enfermo. ¿Qué significa eso? Que ese paciente ingrésalo porque se va a morir, o mándalo a su casa a bien morir. ¿Sí? En la actualidad en oncología lo que se está tratando de hacer es que no es que tú no quieras atender al paciente, es que lo ideal es que muera en el ambiente familiar, y lo único que hacemos es la resumen y lo mandas a tu casa. Entonces, por arriba del 60% yo sé que es de nivel de actividad, yo sé que es seguro darle tratamiento a mi paciente sin que yo repercuta, sin que yo vaya a generarle algún daño a mi paciente. Si algo no les queda claro, me pueden preguntar. Hasta ahorita, ¿alguna duda? No. Esto es importante porque cuando vayamos a ver lo que es terapia molecular y cáncer, vamos a hablar de estas cosas, y por eso normalmente siempre empezamos con esto, ¿ok? Y un eco, aquí, este es lo mismo que el Karnofsky, pero este es europeo. En la escala de Karnofsky normalmente la ocupábamos aquí en el continente americano, y el Grupo Oncológico del Este en Europa hizo el ECOG. Y normalmente se han unificado, y la mayoría de los médicos utilizamos más el ECOG. Pero sí es muy importante que conozcan el Karnofsky, porque algunos lugares te dicen, a ver, ¿qué es el Karnofsky? Y al final de cuentas nos terminan explicando lo mismo, pero con ECOG. Este ECOG es lo mismo, es el nivel de actividad, pero va de 2 en 2, y en lugar de ir del 100 al 0, aquí va al revés, del 0 al 5, ¿sí? Entre menos puntuación tenga, el mejor el estado funcional del paciente, y entre más puntuación tenga, pues sabes que el paciente se va desgraciadamente acercando a la agonía. Entonces va de 2 en 2, el 0 es del 90 al 100, el 1 es del 80 al 70, y así sucesivamente. Igual, un paciente con un ECOG de 0 es un paciente activo que hace sus actividades normales. Un ECOG de 1 es un paciente sintomático, con restricción, obviamente con ciertas actividades extenuantes. Un nivel 2 es un paciente sintomático, pero está ambulatorio y hace, como les dije, el cuidado personal propio, pero es incapaz de hacer cualquier trabajo.
Hay algo, pues todo el procedimiento, durante la etapa de los pacientes oncológicos, pues se van a valer algunos por sí mismos, y hay algo que se llama el síndrome del cuidador. ¿Por qué? Porque obviamente conforme va pasando a la progresión o conforme el paciente no se diagnostica en estadio relativamente localmente avanzado o metastásico, pues él requiere de un asistente. Entonces, aquí está en relación a esto, ¿no? El único de 3 es un paciente sintomático, pero aquí te dice que pasa más del 50% de su tiempo a nivel, pues en la cama. Y un paciente, un ECOG de 4, es un paciente incapaz de trabajar, inválido, capaz, no se cuida propiamente. Entonces, ¿hasta dónde yo doy un tratamiento que es seguro? Hasta un ECOG de 2, máximo 3, dependiendo de la patología que yo esté hablando. Y obviamente, un ECOG de 5 es un paciente que, pues, desgraciadamente va a morir por la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esto es un factor importante y pronóstico para que nosotros podamos tratar al paciente hablando de lo que es el tratamiento. ¿Okay? Ahora nos vamos a lo que es un factor pronóstico. En hematología les hablaron de los factores pronósticos, doctores. ¿No? No, doctora. Recuerdo, doctora. Bueno, miren, un factor pronóstico es muy importante porque en oncología nosotros siempre nos basamos en lo que el ECOG o el Karnofsky es un factor pronóstico. ¿Usted creen que sí? De acuerdo a lo que les acabo de explicar. Yo pienso que sí. Claro, doctora, claro que sí, porque entre mejor nivel de actividad tengas, mejor posibilidad. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente probablemente tenga un tumor no tan avanzado. Cuando tú tienes un ECOG por abajo de 3 o de 3 hacia abajo, es un tumor o localmente avanzado o metastásico. ¿Por qué? Porque ya se consumió al paciente, ¿sí? Entre más peso pierdas, entre más caquético te veas. Caquético es un paciente que ha bajado mucho de peso, que se ve muy pálido, que incluso los pómulos se encuentran abatidos. Ese es un paciente, lo que es la órbita ocular se ve muy pronunciada. Esa es una fase que te dice es un nivel de actividad mínimo, un 3, ¿sí? Que igual es más riesgo darle tratamiento que no darle, ¿sí? Entonces, dentro de los factores pronósticos, aquí vamos, ¿qué es un factor pronóstico? Es un elemento anatomoclínico. ¿Qué es un elemento anatomoclínico? Es la pieza de patología, ¿sí? Clínico, pues los síntomas que tenga el paciente. Y obviamente, si, por ejemplo, no es lo mismo un linfoma de alto grado que un linfoma de bajo grado. Un linfoma de alto grado, por ser un linfoma de alto grado, disminuye la sobrevida a 5 años prácticamente a un 15% de sobrevida a 5 años, que estos son tumores que a veces van a terminar por matar al paciente. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los linfomas de alto grado, doctores? Hay un linfoma que se asocia al virus del Epstein-Barr. ¿Cuál es, doctores? Porque ya vieron linfomas. ¿Se acuerdan o no? Es el linfoma de Burkitt, doctores. Ese es un linfoma de muy alto grado que tiene un pronóstico muy, muy, muy malo. Entonces, tú tienes un linfoma de Burkitt, sabes que por ser un linfoma de Burkitt, ese paciente no le va a ir bien. Y hay linfomas de bajo grado que se llaman linfomas linfocíticos. Estos sabes que tienen un crecimiento muy lento y de hecho tú lo puedes tener en etapa clínica 4 y no va a matar al paciente. ¿Cuál es otro tumor que es un factor pronóstico bueno tenerlo? El linfoma folicular de tiroides.
Si tú tienes un tumor, un linfoma folicular, perdón, un tumor folicular de tiroides, ese paciente se va a morir de otra cosa menos del cáncer de tiroides. Entonces, hay tumores que tú solo por saber cómo se llaman, sabes que el paciente no se va a morir. Por ejemplo, ¿cuál tumor les hablé que es un factor pronóstico muy importante de buen pronóstico? Es el cáncer testicular. Dentro del cáncer testicular, pues hay variedades. Hay uno que se llama del saco vitelino, ese sí es de factor pronóstico adverso. Pero si tú lo encuentras en una etapa clínica temprana, igual lo puedes curar, ¿sí? ¿Y qué me va a medir? Obviamente, el tiempo que vive el paciente y el riesgo que vaya a recaer. Y obviamente nos va a ayudar un poco en lo que es el arsenal terapéutico. Ahora, un factor pronóstico, como les dije, es una medida clínica, es una medida por imagen, una medida bioquímica, y estos van a estar en relación con el periodo libre de enfermedad y la sobrevida global, lo que vimos hace un momento. ¿Cuánto me va a vivir un paciente? ¿Sí? Y hay factores predictivos. ¿Qué significa un factor predictivo? Que me va a predecir la respuesta a un tratamiento. En los linfomas no Hodgkin hay linfomas tipo B y linfomas tipo T. El linfoma B va a expresar algo que se llama CD20. Viene de los linfocitos B y obviamente los linfomas T pues vienen de los linfocitos T. Los linfomas B tienen el CD20 positivo y para ese CD20 positivo hay un anticuerpo monoclonal que se llama rituximab. Y quiere decir, si yo tengo un linfocito B, sé que mi paciente va a tener casi el 99.99 de respuesta al tratamiento, que significa que con la quimioterapia que yo le doy algo que se llama CHOP-R, puede tener incluso la respuesta un 90-95%. No lo voy a curar, pero voy a hacer que la sobrevida se vaya a casi al 99% a 5 años. Entonces, como ven, si yo tomo una biopsia y me dicen es un linfoma B, difuso de células grandes, es un linfoma B de linfocitos pequeños, pero tiene sobreexpresión del CD20, sobre todo los de bajo grado, me va a responder al tratamiento. Ahora, si me dicen que tiene una enfermedad de Hodgkin, ¿sí? La enfermedad de Hodgkin no me va a responder a este anticuerpo, pero sé que me va a responder a un esquema que se llama ABBD. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros como médicos, pues hasta te da pues gusto tratar a estos pacientes porque sabes que de los que puedes tratar les va a ir muy bien, ¿sí? Entonces vamos a dejar aquí en factores pronósticos. Ahora vamos a hablar, perdonen, de cómo va a ser la temática, de cómo van a ser las clases. ¿Tienen alguna duda en relación a todo esto que les acabo de hablar? No, doctora, por ahora no. No, doctora. Ok, ahora vamos para la siguiente clase que ya la vamos a ver el jueves de 7 a 9. Vamos a hablar de la que es necesito que me lean sobre todo la biología molecular del cáncer y del ciclo celular, que deben de dar un repaso porque ustedes ya vieron algo de biología molecular, ¿verdad, doctores? Sí. Ok. Entonces vamos a dar un repaso porque realmente sí, no podemos hablar de todo porque la biología molecular del cáncer o la biología es muy extensa y pues digo, tenemos que hablar de las diferentes neoplasias, ¿sí? Ya me mandó su compañero, el jefe de grupo, cómo están los equipos. Yo les voy a poner numeración a los equipos y en la semana o en este fin de semana les voy a mandar así en un documentito en PDF al WhatsApp, cómo voy a distribuir los temas que vamos a ver en todas las clases. Normalmente los temas los dan ustedes, pero yo voy a supervisar la clase, obviamente vamos a estar siempre y vamos a ahondar más. O sea, lo importante es que cada equipo lea un tema, porque anteriormente yo daba todas las clases y como que no se ahondaba mucho porque como que lo leían en forma superficial y lo que yo quiero es que se metan de lleno con mi equipo a las clases y también antes de que empecemos la clase yo voy a hacer un pequeño cuestionario para ver qué tanto los que no van a exponer el tema saben o leyeron del tema, por favor. Así que sí es muy importante que los que no van a dar la clase conozcan el tema, porque la calificación cuenta a las participantes. Aparte que expongan, el equipo que expone y a lo que yo pregunto, yo me voy a dar una idea qué tanto leyeron o no los que no van a exponer.
Y las participaciones durante la clase también son importantes para la calificación. El examen corresponde al 50% de lo que nosotros estemos viendo y el otro 50% son exposiciones, participaciones durante la exposición de sus compañeros y lo que yo pregunte durante las preguntas que yo les voy a hacer a los que estamos en la clase, para poder saber qué tanto saben del tema, porque es muy importante que ustedes se lleven una buena base en cuanto a lo que vamos a ver. Y obviamente sí, a veces veo que estamos a la par a veces con gineco o están a la par con, creo que, ¿ustedes también llevan clases de endocrino y de neumo? Neumo ya la tomamos. Ah, ok. Bien. Va a ser más fácil, sobre todo, pues, entonces, para cáncer pulmonar y para lo que es preguntar un poco de mesotelioma. Bueno, entonces, para la siguiente, necesito que vayan adelantando sobre Disculpe, biología. Dígame. Entonces, ¿la clase va a ser los jueves o los lunes? Porque según Ay, yo la perdón, tenemos no, los lunes. perdóneme, es que con el jueves es otro equipo, otra clase, perdón, los lunes de 7 a 8. Con ustedes es el lunes de 7 a 9. Ah, sí, ¿Ok? muy bien, sí. Perdón, es que le ayudo, soy también por el profesor adjunto con la doctora Hernández y luego como que se me voltean los cables. No, pero con ustedes es de 7 a 9, ¿ok? Los lunes. ¿Tienen alguna pregunta o algo en relación a la clase o a la temática de lo que es las clases? Sí, doctora, yo tengo una duda. Este lunes sí nos vamos a ver porque se supone que es puente. Como ustedes me digan, yo por mí les doy clase. Sí, bueno, nosotros no tenemos, bueno, yo no tengo ningún problema en verla el lunes, nada más para confirmar. Igual si quieren, vemos una hora, de 7 a 8 nada más. O si quieren lo descansan sin problema, como ustedes me digan. O podemos poner, yo a veces les digo cuando hay días festivos para no cortarles, pues un sábado o un domingo para que también vayamos así como no tan recortados en tiempo. Como ustedes me digan. Sí, pues lo podríamos hablar con el grupo y ya que dijiste del grupo le avise a usted. Ok, bueno, entonces si ustedes se ponen de acuerdo, si hay clase, bien, si no, no hay problema. O sea, yo creo que hay que también respetarle sus descansos porque pues obviamente, pues a veces se la pasa uno puro en clases y es como pesado. Uh-huh. Sí, gracias, doctora. Pero también algo muy importante que tenemos que entender a veces cuando somos estudiantes, porque eso no se lo enseñan, tú lo aprendes, es que para que vayan viendo cómo es el estudio del médico. Pues cuando estamos en las clases de la universidad, como que no se te hace tan pesado porque respetan tus días festivos y todo, pero cuando tú llegas al internado y al servicio te rompes todo. No hay día del médico, no hay día de nada, o sea, siempre estamos trabajando, ¿no? Entonces, para que se vayan ahondando un poco a no tener fines de semana, a no tener tantos descansos, pero si ustedes quieren descansar ese día, por mí sin problema, y sirve de que estudian para poder prepararlo para el siguiente lunes mejor. ¿Ok? Sí, doctora, Doctora, gracias. Ok, entonces, lo dejamos aquí. Y nos vemos, ya ustedes me dirán si quieren una hora, lo que quieran de clase, si no, sin problema, doctores, no tengo ningún inconveniente. Entonces, la siguiente clase, si no tenemos 8, sería el día 14 de febrero. ¿Okay? Sí, doctora. ¿Sale? Muy bien. Bueno. Sí, doctora, está bien. Bueno, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Igualmente.